Básicamente, hemos llegado al punto de que por la institucionalización de la juventud y de la iglesia, la gente no puede concebir una iglesia sin ministerios por edades. Lo vemos como la norma. Ya no podemos pensar en otra manera de ser la iglesia. Lamentablemente, lo hemos hecho con un modelo que ha demostrado ser ineficaz a lo largo de los años. Mientras más dinero gastamos en ministerios de jóvenes, mientras más personas entrenamos y empleamos en estos ministerios, peor estamos en la evangelización y retención de los adolescentes. Y estas no son mis palabras. Alden Reed, mi mentor, toma nota de esto en su libro Raising the Bar. Y él no está ni remotamente en contra del ministerio de jóvenes. Él argumenta de que hay que hacerlo mejor. Pero incluso él reconoce que esta institución que hemos creado no ha tenido éxito alguno. En nuestra cultura no abandonamos nada. Toda institución sufre de lo que un amigo mío llama inercia institucionalizada. Una vez que ponemos algo en marcha y una vez que se institucionaliza, casi nunca cambia. Existe casi por derecho divino en la mente de la gente y se convierte en lo que a menudo llamaríamos una vaca sagrada. Y el ministerio de jóvenes es increíblemente sentimental. ¿No amas a los jóvenes? ¿No los quieres ver venir al Señor? Tenemos tantas historias de personas que pasaron al frente en un campamento para jóvenes o que su persona favorita en el mundo entero es su maestro de escuela dominical. Hay personas que vinieron al Señor porque buscaron una iglesia que tuviera un ministerio de jóvenes. Así que, mientras haya gente que relacione su vida espiritual con esta institución, nada va a cambiar. Mucha gente no se percata de las industrias que han surgido alrededor de los ministerios de jóvenes. Por ejemplo, el ministerio mismo de jóvenes. Esta es una posición lucrativa. Usted puede vivir muy bien siendo pastor de jóvenes. Y hay iglesias que tienen 200 miembros que emplean pastores de jóvenes a tiempo completo. Esa es una industria. Ahora, junto a la posición de ministro de jóvenes, hay un título universitario. Por ejemplo, si usted y yo fundamos un seminario y queremos formar pastores, por decir un centenar de estudiantes, podemos entrenar a estos 100 alumnos y otorgarles el título tradicional, una maestría en divinidad. Pero realmente no se necesita tanto para estas posiciones lucrativas de ministros de jóvenes. Y hay todos estos adolescentes que están de ministros de jóvenes que no tienen ninguna formación. Bueno, ¿y qué pasa si usted y yo desarrollamos un título para el ministerio de jóvenes? Y en lugar de 100 horas son solo 60. Ahora los tenemos en nuestras escuelas. Están pagando una cantidad menor, pero en vez de tener un centenar de estudiantes pagándonos la cantidad total, ahora tenemos unos 150 o 200 chicos en nuestro seminario. El título de ministro de jóvenes se ha convertido en otra fuente de ingresos para los seminarios, ya que capacitan personas en este campo en particular. Bueno, más allá de la posición de pastor de jóvenes y del título correspondiente, pues ahora tenemos maestros para el entrenamiento de ministros de jóvenes y también campamentos de verano. Estos han aparecido por todas partes. Así que ahora hay personal en el ministerio de campamentos, pastores de campamento, líderes de alabanza para los campamentos. También están los eventos dentro del ministerio de jóvenes, el fin de semana de discipulado y todas estas otras cosas. Las compañías que imprimen camisetas, se hacen millones de dólares en la venta de camisetas para eventos de jóvenes. Ahora las iglesias construyen instalaciones para los jóvenes. Así que ahora tenemos edificios de $1 millón siendo construidos para que los jóvenes se reúnan cada semana. Así que ahora, usted no solo es un arquitecto que construye iglesias, sino también se especializa en instalaciones para jóvenes. Otra industria que ha surgido del mismo concepto, por no hablar de los numerosos materiales didácticos. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del seminario. No solo vamos a atraer a estas personas a venir a nuestro seminario para ser entrenados para el título de ministro de jóvenes, pero vamos a tener, dentro de nuestra denominación, uno de nuestros brazos, por así decirlo, para la creación de material para la escuela dominical. Así que ahora hago que las personas que vienen a prepararse para ser ministros de jóvenes o de educación cristiana, los maestros de escuela dominical que vienen por el título de pastor de jóvenes o de niños, van a aprender a utilizar los materiales que vendemos a través de mi denominación, de modo que cuando regresan a trabajar en sus iglesias, trimestre tras trimestre, compren mis materiales, los cuales han aprendido a través de mi seminario a utilizar en el ministerio de jóvenes y en el ministerio de niños en su iglesia. Solo siga al dinero y se dará cuenta de que esto no hay quien lo mueva.
El movimiento de la escuela dominical nos llegó desde el otro lado del océano, de Inglaterra. Y curiosamente, al principio, el movimiento de la escuela dominical fue diseñado para niños. Y recuerde, no habían leyes laborales infantiles en ese entonces. Es el año 1700. Habían niños trabajando en factorías porque con sus manos pequeñitas pueden hacer cosas que las manos grandes no pueden hacer. Eran niños que no estaban siendo educados. El movimiento de la escuela dominical estaba dirigido inicialmente a los niños, con el fin de enseñarles. No fue diseñado para ser el brazo discipulador de la iglesia, sino que era un ministerio de la iglesia para con los niños que no estaban siendo educados. Y hubo dos argumentos principales en contra de este creciente movimiento del ministerio de jóvenes. Y los dos argumentos eran, si seguimos así, dos cosas van a suceder. Número uno, vamos a empezar a aplicar este modelo a los niños cristianos, o los niños de los cristianos. Y número dos, si aplicamos este modelo en la iglesia, los padres van a dejar de catequizar a sus propios hijos. Y ambas cosas ocurrieron. Por cierto, el movimiento de la escuela dominical en los Estados Unidos en realidad no se propagó hasta la última mitad de la última parte del siglo XIX. Así que literalmente no fue hace tanto tiempo. Es muy nuevo y reciente, aunque la gente piense que esto es algo que el mismo Jesús hacía. Lo que sucede es que estamos de vuelta en la idea de la inercia institucionalizada. Se inicia, parece una buena idea, ¿por qué no crecerlo? ¿Por qué no expandirlo? Luego, cuando llega a los Estados Unidos, tenemos lo que se conoce como la fórmula Flake, que fue un gran empuje bautista de la escuela dominical. La fórmula Flake tenía 5 principios fundamentales, básicamente diseñados para perpetuar la institución y para utilizarlo como un método de crecimiento. La fórmula Flake tenía 5 principios fundamentales, básicamente diseñados para perpetuar la institución y para utilizarlo como un método de crecimiento. Siempre se ha visto, o se consideró inicialmente, como una extensión ministerial, como una extensión para crecimiento. Ya no es considerado como era antes. Ahora es visto como el brazo discipulador de la iglesia y ha sido transformado por completo. La idea de que el ministerio de jóvenes existe para alcanzar a los perdidos es absolutamente falsa. El argumento es el siguiente. El ministerio de jóvenes es la manera a través de la cual alcanzamos a la gente que o bien no tiene padres, no tienen padres cristianos, o cuyos padres cristianos no están haciendo lo que están supuestos a hacer. Si eso fuera cierto, entonces lo que nunca veríamos sería el caso siguiente. El niño cuyos padres están haciendo lo que se supone que deben hacer, digamos, alguien empleado por la iglesia, que no está enviando a su hijo al grupo de jóvenes. ¿Qué le sucede a este empleado de la iglesia? Es convocado a la junta directiva y se les pregunta, ¿por qué no envía a su hijo al grupo de jóvenes? ¿Por qué no participa de nuestro ministerio de jóvenes? Bueno, nuestro ministerio de jóvenes es para niños que no tienen padres cristianos. Mi hijo tiene un padre cristiano. Estoy discipulando a mi hijo. Yo realmente no necesito ese ministerio. ¿Qué le dicen a esa persona? Se les da una palmadita en la espalda y le dicen, oye, buen trabajo. Por cierto, ¿puedes ayudar al resto de los padres que no están haciendo lo que deben hacer para que sus hijos salgan del grupo de jóvenes? No, claro que no, porque eso es una mentira. El ministerio de jóvenes es para todos los jóvenes. Es el programa que utilizamos, no solo para el evangelismo, sino también para el discipulado. Y la no participación del mismo no se tolera. Usted tiene que ser asimilado. ¿A dónde puedes ir en las Escrituras para justificar este ministerio? Es interesante. Cuando yo era estudiante de doctorado en el seminario, muchas de las estadísticas de este tipo de investigación estaban siendo publicadas sobre los índices de retención, de cómo los jóvenes estaban abandonando la iglesia y así sucesivamente. Y había varios hombres allí que estaban estudiando estas investigaciones y estadísticas. El Dr. Reed estaba escribiendo su libro Raising the Bar durante este tiempo. Fue entonces cuando se me ocurrió realizar mi propia investigación y mi cuestionamiento investigativo experimental era el siguiente. Estamos hablando de reformar el ministerio de jóvenes, ¿no? Bueno, reformar algo, como cristianos, significa volverlo a su propósito original establecido por la Biblia. Pues bien, el ministerio de jóvenes carece de ello. Por lo tanto, no tenemos que reformarlo, tenemos que abolirlo. Y yo estaba hablando con gente que eran estudiantes de doctorado, profesores de universidad. Pensarías que fueran personas con las cuales podrías interactuar con respecto a un pensamiento como este. Fue considerado una locura absoluta. Pero descubrí esto.
Desde ese entonces hasta ahora, lo que descubrí fue que cada vez que tenía una conversación con alguien acerca de esta idea de abolir el ministerio de jóvenes, las respuestas van desde lo práctico hasta lo filosófico, pero nunca teológicas o bíblicas. Cosas como, bueno, ¿y qué de los niños qué? O preguntas como, ¿qué haríamos con lo que? O cosas como, ¿pero tenemos que botar las frutas frescas con las podridas? Ese tipo de preguntas. Lo que nunca oí era, bueno, ¿qué pasa con este texto bíblico? Bueno, ¿qué pasa con este principio teológico? Nunca, nunca, nunca cuando se habla de abolir el ministerio de jóvenes tratan de razonar ni remotamente libro, capítulo y versículo, ni siquiera con un principio teológico que diga que esto es algo que debemos hacer como iglesia. Si acaso te dicen, bueno, no hay nada que diga que no se puede. Ese es el argumento más fuerte. No hay nada que diga que no se puede. Eso es inaceptable. Buenísima pregunta. Si te deshaces de uno, ¿cómo justificas los demás? Mi respuesta, no lo haces. No hay ninguna justificación para el resto. Mira, esto es lo que tenemos que reconocer. Toda esta estructura, no partiendo desde la Biblia, sino partiendo desde la cultura. Hemos construido toda esta estructura no porque puedas ir a la Biblia y ver matrimonios jóvenes entre 32 y 37 y medio años de edad en un grupo. ¿Sabes de dónde provienen la mayoría de estas categorías? No se ve esto en la Biblia. ¿De dónde sacamos estas categorías? ¿Sabes de dónde provienen la mayoría de estas categorías? Provienen de las limitantes de espacio físico. Así que lo que hacemos es contar el número de personas que tenemos en un determinado grupo de edad. Matrimonios jóvenes, por ejemplo. Si tenemos suficientes matrimonios jóvenes para llenar 2 salas, tomamos los matrimonios entre la edad A y la edad B y los dividimos por mitad para ponerlos en salas separadas. Es completamente arbitrario. No tiene más mérito bíblico que decir, pareja 1, pareja 2, pareja 1, pareja 2. Todas las parejas 1 para acá, las parejas 2 para allá. ¿Por qué no hacerlo así? Porque hemos adoptado esta mentalidad de segregación por edad. Por eso, así que filosóficamente no hay argumento, teológicamente, bíblicamente, no hay argumento alguno para nada de eso, pero lo hacemos religiosamente, porque estamos absolutamente convencidos y comprometidos, simplemente porque es todo lo que conocemos, no porque lo enseñen las Escrituras. Es interesante cómo he usado esa terminología en el pasado. Yo decía, no estoy a favor del mero mejoramiento, estoy a favor de la emancipación, ¿entiendes? En otras palabras, no se trata de simplemente mejorar las cosas para los que están en el ministerio de jóvenes, se trata de la abolición de este ministerio, que, número 1, no tenía base bíblica alguna cuando comenzó, y número 2, ha tenido un impacto negativo en los jóvenes, sus familias y en la totalidad de la iglesia. Y nos hemos desviado por completo en lo que respecta a la educación, la evangelización y el discipulado de la próxima generación. Sí, es un argumento que la gente hace, y es un argumento peligroso. El argumento que básicamente dice, yo me salvé a través de este ministerio, o a través de estas circunstancias. Por lo tanto, esa circunstancia es normativa, o debería ser normativa para otras personas. Considere este razonamiento desde una perspectiva de principios. Fui salvo en un ministerio de jóvenes, por lo tanto, no nos debemos deshacer del ministerio de jóvenes. ¿Y qué hay de la persona que dice, yo fui salvo en una casa de drogadicción, por lo tanto, no debemos deshacernos de las casas de drogadicción? La gente se salva en todo tipo de ambientes. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Así que hay 2 problemas con esto. Número 1, si lo lleva a su conclusión lógica, no tiene sentido. Pero aquí está el segundo problema. No estamos defendiendo la soberanía de Dios en la salvación de las personas, independientemente de dónde los encuentra. Estamos defendiendo la soberanía de los sistemas, porque estamos argumentando que fue el sistema lo que me salvó, y no Dios. No. Dios lo salvó, a pesar del sistema, no a causa del sistema. Así que aboga por la soberanía de Dios. Y si creemos en la soberanía de Dios, hagamos en la iglesia lo que Dios nos dice que debemos hacer y confiemos en Él y no en las normas culturales.
Básicamente lo que hemos hecho es que hemos creado una iglesia dentro de la iglesia. Ya no tenemos un cuerpo, sino que tenemos varios cuerpos. Como resultado, no pertenecemos los unos a los otros. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ministrar, como lo indica Tito 2, si las jóvenes y las mayores no asisten al mismo servicio? ¿Cómo vamos a compartir la vida juntos si no somos partes de la misma congregación? Básicamente eso es lo que está sucediendo. Mira, yo hice un evento en la costa oeste. No voy a decir dónde, pero hice un evento en el campus de una universidad y el ministro estudiantil me recogió para el evento y almorzamos juntos. Nos sentamos a almorzar y me dijo, mi hija, ora por mi hija, porque acabo de enterarme que ella no ha estado yendo a la iglesia por un tiempo, un par de meses. Le dije, ¿en serio? ¡Wow! ¿Tu hija no ha estado yendo a la iglesia por un par de meses? Estoy pensando que él va a decir, mi hija de 20 y tantos años, que está en la universidad. Eso no es lo que me dijo. Él dijo, mi hija tiene 16 años. Espera un minuto. ¿Cómo puede tu hija de 16 años no ir a la iglesia durante meses y tú, su padre, un ministro, un pastor, miembro de la misma iglesia, no saberlo? Bueno, nosotros vamos a la primera escuela dominical temprano en la mañana y luego al último servicio. Ella, a los contrarios. Así que salían de casa en el coche, se iban, asumiendo que su hija se iba en el otro coche, a un servicio de adoración completamente distinto, en otro edificio por separado, y en otra escuela dominical, y a otra escuela dominical diferente, en otro edificio por separado. Y fue solo cuando su maestra de escuela dominical le preguntó cómo estaba su hija, que este padre se enteró de que su hija no había estado yendo a la iglesia. La iglesia hizo esto. Y esto es considerado totalmente aceptable, porque estamos atendiendo y poniéndoles atención a este grupo de personas que necesitamos desesperadamente alcanzar. Eso es un fracaso, no un éxito. Hablamos de estos números, entre el 70 y el 88% de los jóvenes abandonando la iglesia un año después de graduarse de la escuela. Hay mucha gente que se molesta con estos números, los cuales vemos una y otra vez. A veces ves los números bajar a 60%. Pero de nuevo, hay un gran número de jóvenes, multitudes de jóvenes, que ya no están involucrados en la iglesia. Yo hablo con pastores de jóvenes que han estado haciendo esto por 15 o 20 años y les hago dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Estos números suenan reales? El 65-75%, ¿estos números suenan reales? Sí, inevitablemente, sin excepción, dicen que sí. Esos números son reales. Pero aquí está la segunda pregunta, y yo creo la pregunta aún más importante. ¿Quiénes son el restante 30%? ¿Quiénes son esos jóvenes que se quedan? Y en general, esta es la respuesta que recibo. Hay dos tipos de jóvenes. Y una vez más, la evidencia no es científica, son más bien anécdotas. Pero hay dos tipos básicos de jóvenes que se quedan. Número 1, el joven que no me necesita. Ese es el chico que tiene una familia, que lo están discipulando, y el ministerio de jóvenes es algo extra. A veces viene, la mayoría de las veces no. El joven número 2 es el joven cuya familia está en tan mal estado que básicamente vive conmigo. Entonces, en ambos casos, estos ministros de jóvenes están diciendo que la respuesta es el discipulado familiar, ya sea en su casa o en nuestra casa, a través de la adopción espiritual. La respuesta es el discipulado familiar. El ministerio de jóvenes no puede hacerlo. El ministro de jóvenes que trata de averiguar lo que está mal con el ministerio de jóvenes es el caso clásico de la zorra cuidando del gallinero. La zorra no va a decir, yo me tengo que ir de aquí. La zorra va a buscar la manera de devorar un número menor de gallinas para que estés feliz con ella, por un tiempo. Los ministros de jóvenes no van a decir, los padres deberían de hacer lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no necesitamos este empleo. Ellos van a tratar de perseverar la institución. Ahora, ¿quiere decir esto que son malvados, que están conspirando y tramando lo malo? No, pero no estarían ahí si no creyeran fundamentalmente que es su labor hacer lo que están haciendo y que es esencial y que es la respuesta. No estarían ahí si no lo creyeran, así que te van a dar esas respuestas. Pero es irónico que lo que el ministro de jóvenes dice es, si vamos a alcanzar a estos jóvenes, número 1, tenemos que conocerlos mejor. Bueno, ¿sabes qué? Los padres
los conocen mejor. Número 2, necesitamos un ministerio relacional en el cual estemos involucrados en sus vidas. Bueno, ¿sabes qué? Dios ha diseñado un ministerio relacional para participar en sus vidas. Se llama padres. Número 3, tenemos que ser más consistentes en nuestra instrucción. Dios les ha dado un lugar en donde se despiertan todas las mañanas, en donde pueden recibir instrucción constante. Cada cosa que los ministros de jóvenes dicen que es la respuesta, ya existe en el hogar. Pero lo que no te van a decir es que en el hogar es donde está la respuesta. No pueden, porque en el momento que lo digan, están admitiendo que no deberían estar en sus posiciones. De la misma manera que lo hicimos antes del Ministerio de Jóvenes. Hay que preguntarse varias cosas en varios niveles. En primer lugar, están suponiendo de que nosotros vamos a dejar de alcanzar a los perdidos. ¿Qué está implícito en esa pregunta? Que ellos en realidad han alcanzado a los perdidos. Pero sabemos estadísticamente que ese no es el caso. Salieron de entre nosotros porque no todos eran de nosotros, como dice Juan en 1 de Juan 2:19. Así que no están alcanzando a los perdidos. Y esta es la segunda cosa. Menos del 10% de los que profesan ser cristianos en Estados Unidos tienen una visión bíblica del mundo. Menos del 5% de los adolescentes que profesan el cristianismo están suficientemente alfabetizados teológicamente como para llamarse verdaderamente cristianos. Así que están tergiversando la pregunta sobre si vamos a alcanzar a los perdidos. El otro cuestionamiento es este. Si no existe el ministerio de jóvenes, no vamos a alcanzar a los perdidos. Entonces, lo lógico sería decir, no estábamos alcanzando a los perdidos antes de tener el ministerio de jóvenes. Pero sabemos que simplemente ese no es el caso. Todo gran avivamiento que la iglesia ha experimentado sucedieron antes de la llegada del ministerio de jóvenes. Así que es pura necedad argumentar que la eliminación de esta invención, más bien reciente, de alguna manera va a causar que la iglesia esté en peligro. Porque de la única manera que esto podría ser cierto es si no lo estábamos haciendo bien antes. Y eso simplemente no es el caso. Es interesante, y es un argumento que la gente usa con frecuencia. ¿Por qué no podemos tener las dos cosas? Número 1, ¿para qué tener ambos? Ese es mi argumento. Dame un argumento bíblico a favor del ministerio segregado por edad. Y este es mi segundo argumento. Una de las razones que los padres no se involucran es precisamente porque tenemos el ministerio de jóvenes. Durante 30 años, el Ministerio de Jóvenes ha declarado a los padres, somos profesionales entrenados, no intente esto en casa. Contar con un profesional capacitado comunica a los padres que esta es una tarea de la iglesia. Así que lo que hacen es crear una división. Yo lo llamo el padre de grandes ligas y el padre de pequeñas ligas. Así que el padre de grandes ligas en la iglesia es el que está haciendo el trabajo de discipulado en su casa, con sus hijos. El padre de pequeñas ligas es el que está confiando en la iglesia para hacerlo por él. Eso crea una sensación de división que es absolutamente innecesaria. Lo otro es, ¿dónde termina? ¿Dónde dejamos de tener ministerios diseñados para personas que no están haciendo bien las cosas? ¿Tenemos el matrimonio de hacer el amor para la pareja que no está manejando eso muy bien o como deberían? ¿Tenemos el ministerio de nombres para bebé, para la gente que le da a sus hijos nombres horribles? Les decimos, usted sabe que no está haciendo un buen trabajo en esto. Vamos a asignar a un ministro para que lo haga por usted. Es ridículo pensar que el argumento es, los padres no están haciendo algo que se supone que deben estar haciendo, por lo tanto, vamos a crear un ministerio que lo haga por ellos. ¿Qué tal el ministerio del diezmo? La mayoría de las iglesias que conozco tienen familias que simplemente no están diezmando como deberían. ¿Tenemos entonces que empezar un ministerio externo para recaudar sus diezmos, ya que ellos no lo hacen? ¿Por qué es que en cualquier otra área decimos, si no está sucediendo, llamémoslo pecado y llamemos al pueblo a la obediencia? Pero cuando se trata de discipular a la próxima generación, decimos, nosotros nos encargaremos de eso por usted. Eso no funciona. No conocen nada más. Eso se llama ser institucionalizado. No conoces nada más. Crees que es lo correcto porque es todo lo que conoces, y eso es un problema. Y de nuevo, las personas tienen buenas intenciones. Estas personas son apasionadas por los perdidos, son apasionadas por los jóvenes. Pero aquí está la pregunta. Esto no se trata de estadísticas. No se trata de, bueno, estos tantos jóvenes están regresando y estos jóvenes se van a perder, y así sucesivamente. Eso no es más que un síntoma. Esto se trata de que si podemos o no confiar en Dios.
¿Confiamos en el Señor soberano del universo para comunicarnos en su palabra la forma más eficaz de discipular y evangelizar a la siguiente generación? ¿O confiamos en otra cosa? ¿Estamos buscando en la cultura o estamos buscando en la palabra? Esa es la pregunta. La Biblia tiene un patrón muy claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de que los jóvenes estaban, número uno, en el culto de la comunidad de fe con sus padres. Lo vemos en Esdras 10, lo vemos en Deuteronomio 32, lo vemos, por ejemplo, implícitamente en Efesios capítulo 6, Colosenses capítulo 3, lugares donde se les habla directamente a los niños en un documento para ser leído en el culto de toda la iglesia reunida. Lo vemos en el ministerio de Jesús. Está enseñando y señala a un niño. Él no dice, ve a la guardería y tráeme a un niño. Hay niños ahí, mientras Jesús enseña. Así que a lo largo de las Escrituras vemos este ejemplo. Pero está el otro ejemplo. Si vamos a Deuteronomio 6, si vamos al Salmo 78, si vamos al libro de los Proverbios, si vamos a Efesios capítulo 6, donde de forma explícita vemos las Escrituras enseñando a los padres a comunicar la verdad a sus hijos, que lo hagan constantemente, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. Una generación enseñando a otra generación. Esto lo vemos una y otra vez. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Está absolutamente claro que los padres tienen esa responsabilidad. Otra cosa más. Los padres son los únicos que tienen las herramientas adecuadas. Por ejemplo, los niños necesitan crianza, pero también necesitan corrección. Ese tipo de corrección bíblica cae dentro del ámbito y la responsabilidad de los padres. La iglesia no tiene esa herramienta. La iglesia no tiene la vara en la vida del niño. Solo los padres la tienen. Y la Biblia dice que esa es una de las herramientas principales para la corrección y la formación de los niños. Así que si vamos a delegar este discipulado sin una de las principales herramientas que Dios da para la corrección de los niños, entonces solo estamos viendo una parte de la imagen. Así que la Biblia deja muy claro que esa es la responsabilidad de los padres. Ahora bien, ¿significa eso que la iglesia no tiene ningún papel que desempeñar? No, recuerda lo que dije. Los niños están en la comunidad de fe. Así que, como pastor, cuando estoy predicando y enseñando, hay niños allí. Estoy predicándoles y enseñándoles a ellos, tanto como a sus padres. Así que yo no digo que como pastor yo no tengo ningún papel. Más bien digo que como pastor sí tengo un papel. Y por eso creo que los niños tienen que estar allí, escuchando la palabra de Dios, como es predicada, y como es enseñada, y como es leída, mientras adoramos juntos como una comunidad. No, Jesús no fue al templo para ser entrenado. Jesús fue al templo para anunciar su presencia con autoridad. Eso fue lo que él hizo cuando tenía 12 años. No fue enviado para ser entrenado. Otra cosa, Jesús tenía discípulos que eran hombres adultos. Eso no era una clase de escuela dominical. El discipulado sucedía de vida a vida. Vivieron juntos por más de 3 años. Ese no es un modelo para las clases de escuela dominical. Ahora bien, sí es un modelo de discipulado que vemos para la iglesia, pero no es un modelo de ministerio de niños que vemos para la iglesia. La otra cosa que tenemos que entender es que hay un principio hermenéutico aquí, y es que las narrativas no son normativas. Lo que Dios encarnado hizo con las personas que serían sus apóstoles no es normativo para cómo hacemos iglesia. De nuevo, los apóstoles no escribieron en 1 de Corintios, 2 de Corintios. Lo que tiene que hacer es buscar a 12 personas y hacer lo que hizo Jesús con los 12 de nosotros, de modo que pueda tener apóstoles como Jesús tenía apóstoles. No, ellos nos dan de forma explícita lo que la iglesia está supuesta a hacer para discipular personas. Y no tenemos a los apóstoles remontándose a sus propias experiencias con Jesús durante 3 años para decir que eso es lo que es normativo en la vida de los creyentes de ahí en adelante. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra exégesis. Cuando estoy estudiando cómo mis hijos deben ser criados y discipulados, voy a ir a las enseñanzas explícitas.
en, por ejemplo, Efesios capítulo 6, y no en el ejemplo de Jesús estableciendo apóstoles, quienes serían el fundamento sobre el que la iglesia sería edificada, como el ejemplo normativo de la forma en que criamos a nuestros hijos. Primero, que ellos no eran niños. Y segundo, ellos no nos comunicaron en sus epístolas que este era el método normativo para ser discípulos. Esto es lo que hay de malo. Tomas el ministerio de jóvenes y lo conviertes en cómo se supone que la iglesia debe lucir. Pero la pregunta es, ¿por qué es necesario el ministerio de jóvenes? Estás diciendo algo sobre la cultura y estás comunicando algo acerca de la madurez. Básicamente estás diciendo que estos son niños y no adultos. Mira, uno de los cuestionamientos generales aquí es, ¿cuándo empezamos a tratar a los jóvenes como adultos? Tenemos jóvenes de 16, 17, 18 años de edad, que todavía estamos tratando como a niños, y no son niños. Tenemos que esperar más de ellos. Y si vamos a esperar más de ellos, la próxima pregunta es, ¿por qué lo hacemos en un ambiente donde no están presentes otros hermanos, otros adultos que sean mayores? Tito 2. Y los ponemos en una situación en la cual están solamente entre ellos mismos. Es innecesario. Eso es lo que me desconcierta acerca de este movimiento, sobre todo en círculos reformados, donde dicen, lo entendimos, vemos lo que hay de malo en este ministerio de jóvenes. No vamos a hacer eso. Vamos a enfocarnos en la enseñanza, en la doctrina, en esto y lo otro. Bueno, ¿no es ese el propósito de la iglesia? ¿Por qué los tienes en otra sala? Para recibir lo mismo que recibirían si estuvieran con los demás como parte de la comunidad, lo cual se remonta al problema de los jóvenes no formando parte de la comunidad. Ese es el problema. El problema es que empezamos con el punto de partida erróneo. El problema es que partimos de la idea de que tenemos que hacer al hombre responder a Dios. Esa es nuestra meta. Por lo tanto, cualquier cosa que haga al hombre responder es adecuado. Ese es el punto de partida erróneo. El punto de partida es, tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que ser claros. Tenemos que saber lo que Dios ha dicho y tenemos que comunicar lo que Dios ha dicho. Y Dios edificará su iglesia. Si ese es nuestro punto de partida, entonces no temeremos a los hombres. Si ese es nuestro punto de partida, no adoraremos en altares de hombres. Si ese es nuestro punto de partida, no negociaremos, porque sabemos cuál es la mayor necesidad del hombre. Pero porque hemos elegido otro punto de partida, que es el hombrecentrismo, porque hemos elegido ese punto de partida, estamos viendo fruto, que es una de las evidencias que hay de lo mucho que nos hemos alejado y de lo equivocados que estamos. Pero el verdadero problema es que no creemos que el Evangelio es suficiente. Depende de lo que entendemos por innovar. La iglesia no solo tiene la libertad para innovar, pero se le ha ordenado innovar en ciertas cosas. Cantad al Señor un cántico nuevo. Gracias a Dios que hemos tenido compositores de canciones a través de los años y que Isaac Newton tuvo la libertad para innovar y escribir algunos de los grandes himnos que cantamos. Pero innovamos en maneras que las Escrituras nos permiten innovar. Cuando se trata de ser innovadores al tratar de alcanzar a la cultura y hacer cosas que no se encuentran en las Escrituras, tratando de adorar a Dios en maneras que Dios no nos ha dicho que le adoremos, es entonces que nuestra innovación se vuelve peligrosa. Por ejemplo, el gran ejemplo de esto en la Biblia es Usa. Los filisteos han capturado el arca y se lo han llevado y como sabes, por supuesto las cosas les salen mal y devuelven el arca. Ahora el arca está de camino y está siendo llevado y se está cayendo. Usa ve el arca cayéndose y él quiere hacer algo bueno. Él ama el arca, ama a la iglesia. Él quiere rescatar el arca de caer sobre la tierra y viene y agarra el arca de una manera que Dios no ha dicho expresamente a Israel que se puede tocar el arca. Y Dios lo mata. Y me encanta la forma en que R.C. Sproul resalta un punto muy importante sobre esto. Él dice, Usa de alguna manera pensó que sus manos estaban más limpias que la tierra. Y la realidad del caso es que no. Nosotros no somos más que polvo decorado.
Adoramos a Dios de la manera en que Dios nos dice que debemos adorarle. Ese es nuestro límite. Y créeme, no hemos agotado todo lo que las Escrituras nos enseñan acerca de cómo hemos de adorar a Dios. Y todo lo que Él nos ha dado es más que suficiente. El Evangelio es más que suficiente. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Yo creo eso. Y cuando dejamos de creer eso, es cuando empezamos a innovar. No creo que el Evangelio sea suficiente. Necesitamos el Evangelio y esta otra cosa nueva que hemos innovado. Incluso cuando se trata de la innovación de cantar al Señor un cántico nuevo, ¿cuáles son las canciones que aún permanecen con nosotros? Las que son fieles a la revelación que Dios ha dado a su pueblo. Eso es lo que permanece. Cuando tratamos de encontrar nuevas maneras de ser más como la cultura, porque creemos que esto va a ayudar a Dios, es cuando estamos en problemas. Mi mensaje a los padres es muy simple, y es que Dios te ha dado un increíble regalo. El regalo de invertir en la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y de alguna manera, alguien nos ha convencido de que lo mejor que podemos hacer con nuestro regalo es delegarlo a otra persona. Mi clamor es que los padres no abdiquen en esto, que no se pierdan esta gran bendición. Los hombres llegan al final de su vida y lamentan muchas cosas, pero pocos hombres llegan al final de su vida y lamentan el tiempo invertido y bien utilizado con sus hijos, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles a amar a Dios, cómo conocer a Dios y cómo servir a Dios. No te pierdas esta oportunidad. Lo que les pido a los pastores es muy simple. Confía en la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Establece y fundamenta tu ministerio en la palabra de Dios. Cuando miras a lo largo de la historia, hay ciertos hombres cuyos nombres son recordados. Esos son hombres que fueron fieles mayordomos de la palabra de Dios, que la manejaron bien. Hay algunos que son recordados que no lo hicieron, pero son recordados por la necedad que resultó de su ministerio. Lo que les pido a los pastores es, confía en la palabra, es suficiente. Vamos a estar delante de Dios, y cuando estemos delante de Dios no queremos responder con, ¿ves lo bien que te he ayudado, haciendo uso de las cosas que los hombres caídos habían depositado en la cultura? Pero en cambio, me diste el Evangelio, y se lo di a tu pueblo, en la mejor manera que pude hacerlo. Esa es nuestra meta. Eso es a lo que estamos llamados. Que nos entierren habiéndonos mantenidos firmes y sólidos, y habiendo proclamado el Evangelio hasta nuestro último aliento. No necesitamos nada más.